se repartan las últimas participaciones. Entonces, pues, si alguien va abajo en ese número, ¿verdad? Porque hay quien tiene hasta menos 2 participaciones, lo cual es muy grave para la salud, o menos 3, ¿verdad? Creo que es el que más menos tiene. Entonces, pues ya saben, luego se restan de las positivas. Eso no es A mí sano. me gustaría participar, profe. Que Me yo estoy. parece, me parece adecuada su estrategia. Pues adelante, compañero, adelante. Mm, Caminante. bueno, que iniciamos con el capítulo 6, que era de los ingresos por intereses. Correcto. Fue una breve introducción de que eso normalmente se da por una inversión y que esta inversión genera rendimiento y que ese rendimiento normalmente está sujeto al apartado. Correcto. Que, como es muy común en este capítulo, la ley hace excepciones para no hacer. No sé si soy yo o ya no lo escucho, compañero. ¿Sí lo escuchan ustedes, chicos? No, ya no se escucha. Ah, mira, iba también, hombre. ¿Sigue por ahí, compañero? La declaración anual para los efectos de no exceden de 100,000 pesos, no se le va a obligar a ingreso que se tiene, creo. A ver, regrese un poquito, compañero, porque se le dejó de escuchar y ahorita ya lo volvimos a oír. Hasta el final prácticamente de los 100,000 pesos ya lo oímos, pero todo lo demás pues nos dejó con la duda. No sabía si ya se había ido. ¿Sí me escucha? Bueno. Todos los demás sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Creo que ya. A ver, ya lo estamos escuchando de nuevo, compañero. Ay, no les digo, no queriendo participar, el internet no ayuda. ¿Hasta Sí, dónde me escuchó, profe? pues casi nada, si quiere volver a empezar porque se le oyó muy poco. Excelente, a ver. A empezar de nuevo entonces. Por favor. Bueno, ya que iniciamos con el capítulo 6, que es de los ingresos por intereses, Ujú, y que esto normalmente se da por una inversión y que esta inversión genera rendimiento. ujú. Este rendimiento está sujeto a todo este apartado y como es muy frecuente o común en este capítulo, la ley hace excepciones para no hacer declaración anual para los efectos de ese apartado. Ujú. Y una cosa de los que remarcó es que si esos intereses no exceden los 100,000 pesos, no se va a obligar a presentar la declaración anual. Pero esto solamente si es el único ingreso que se tiene. Correcto. Perfecto, adelante. Ya después iniciamos con el artículo 133, Ujú, que dice que se considera ingreso por intereses para efectos del capítulo, los establecidos en el artículo 8 de la misma ley. ujú. Y los demás que conforme la misma que tengan el tratamiento de intereses, que pueden ser los pagos efectuados por las instituciones de seguros a los asegurados y que sean beneficiarios por los retiros parciales o totales, Ujú. ¿ok? Que realicen dichas personas por las primas que pagaron. Correcto. Y esto era, ay, se me fue. Esto era antes de que ocurra un riesgo, era el riesgo de evento amparado, que más o menos que se llamaba, Ujú. para las pólizas, así como los pagos que efectúan las aseguradoras en caso de riesgo de supervivencia. Correcto. Diga, explíqueme un poquito cómo que es la supervivencia. Aguántame, ahí voy. No, aguanta pues. Mm, en este último caso, Ujú, solamente que se aplica cuando no se cumple el requisito del 21, creo, artículo 93. ujú. De hecho, de otra manera, no está exento para los efectos del ICR. Correcto. Ujú. Y después de eso nos explicó un poco de qué es el riesgo de supervivencia, Ajá. que esto normalmente es un complemento al seguro de vida, Ujú. que es que la aseguradora se compromete a pagarte cierta cantidad de dinero si dentro de algunos años, supongo que ahí mismo van a estar en el contrato, usted Claro. o el que lo contrató sigue vivo. Así es. Habitualmente la póliza se hace por ese periodo. O sea, la póliza tiene una vigencia, no sé, de 15 años. Y entonces, claro, esa póliza termina su vigencia dentro de 15 años. Si en 15 años sigues vivo, dice, bueno, pues sigues vivo. Entonces ahí te va un pago. A lo mejor no es el seguro contratado, porque a lo mejor el seguro que yo había contratado era de 5 millones. Pero dice, pues te doy 1 millón. Entonces dices, pues sigues vivo, pues ahí te va 1 millón. Si acaso mueres, pues tus beneficiarios van a recibir los 5 millones, por supuesto. Pues por eso es un complemento interesante, ¿no? Porque dices, no está mal, no está mal, ¿verdad?
No está mal el asunto. Y esto pues se considera que son intereses, ¿verdad? Estos seguros habitualmente se invierten pues, en cuestiones de tasa fija y generan un rendimiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ujú. Muy bien, compañeros, muy bien. Miren, y ahora sí, pues lleva -3, compañeros, ya ahorita ya no solamente -2. Ah, o sea, ya, en Y efecto. mañana le recomiendo que vuelva a participar porque pues, todavía puede recuperar más, ¿vale? ¿Y si puedo participar de nuevo? ¿Se vale el mismo día? Pues se supone que debe ser el día siguiente porque hay que dar oportunidad, porque hay otros tantos que también están bien problemados, ¿verdad? Entonces, pero Bueno, mañana gracias, profe. sí puede participar, ¿vale? Ándale, pues. Ujú. ¿Algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Porque Profe, sospecho a que mí me gustaría participar. adelante, compañero, por favor. Adelante, adelante. Nomás dijo que sí, pero no dijo cuándo. ¿Profe? ¿Sí o...? Sí, sí lo estoy escuchando. No sé si los demás sí me escuchan. Contesten. Si me Sí lo escucha, oigo, Ah, pero... bueno, Sí, adelante. Sí, adelante, compañero. ok. Comience con su Pues, participación. bueno, después de eso del 33 de la póliza de seguro por supervivencia, Ujú. que es el concepto de intereses, pues lo que se entiende por y para esa ley se consideran intereses pues de cualquier crédito de cualquier clase. Y empezamos a ver que pues la deuda pública, también estaban los de bonos o obligaciones, los primas y premios, cualquier de tipo como de reporto Ujú. y crédito. También nos contó lo del aval, Ujú. cuando se hagan contraprestaciones por la aceptación de un aval o la garantía y la responsabilidad. Y ahí nos contó eh, de lo que pasó ahorita tristemente en la línea 12 del metro, que pues en todo caso de que la garantía de responsabilidad de los 6 gobierno, eso también entraría como intereses. Correcto. Este, Sí, porque luego se está seguimos, diciendo ahí que les van a dar, ahorita les van a dar ya ¿sí? 50,000 pesos, se supone que es anticipo, esperemos que no sea el pago único, porque claro, ha habido gastos, ¿no? Que se tuvieron que hacer, pues la gente que murió, pues se tuvo que enterrar, por ejemplo, ¿no? Y era una cosa que obviamente pues no estaba programada bajo ninguna circunstancia, y entonces pues ya se dio para este primer pago. Pero según se dijo por parte de la jefa de gobierno, pues se van a dar 650,000 pesos. Pues ese concepto se consideraría como intereses, ¿no? Porque es como rendimiento que se está dando, ¿verdad? Por la responsabilidad. Porque realmente es la responsabilidad, ¿no? Que tenían ellos que tener cierta seguridad, pero ya ven que ahora, pues con la austeridad republicana, pues no le dan mantenimiento al metro, ¿no? Y hay otros vagones que están también en muy malas condiciones. Y pues esperemos que no vuelva a pasar, ¿verdad? Pero pues Ojalá y no. si sigue la austeridad, pues probablemente sí vuelva a ocurrir esta cuestión, que es muy triste, pues la verdad es Tenemos que no estoy de acuerdo, pero bueno, pues líneas así que es se la... pueden caer, profe, todavía. Sí, y la verdad, ahí Pantitlán se ve bastante mal, ayer estaban pasando algunas imágenes, y además Pantitlán es una de las más grandes, ¿no? Porque tiene 4 líneas, para que se den una idea, ahí circularán unos 400,000, 500,000 personas por día. ¿Sí? Sí, la central de Pantitlán, la de autobuses, donde llegan, pues hay mucha gente que se conecta ahí, ¿verdad? En autobús, llegan en autobús y se suben al metro. Pues yo creo que es como 10 veces más grande la central de autobuses que tenemos aquí en Aguascalientes, nada más para que se den una idea del tamaño de lo que es esa terminal. O sea, esos son los autobuses que llegan a enlazar con el metro, ¿eh? O sea, el metro todavía circula pues, más o menos como unos 500,000 personas por día, nomás en esa línea. Y claro, y también se le ven ahí unas fracturas impresionantes, ¿no? Pero claro, esta línea es nueva, la 12 es la más nueva. De hecho, se hizo hace 12 años, precisamente con el actual secretario de Relaciones Exteriores, que tristemente es el que compra las vacunas, ¿no? Ya estamos asustados a ver si las pagó, porque capaz que compró pura agua y pues ahí andamos muy felices ya vacunados y resulta que puede ser que no. No sabemos. Andan ahí metiendo esas dudas. ¿Verdad? Porque pues si se transó la feria del metro, pues quién sabe qué pudo haber pasado. Perdón, compañero, adelante. ¿Qué más cosas? Ok.
Después seguíamos con las operaciones de factoraje financiero, ¿Correcto? que en el factoraje financiero el interés que se genera sería Ujú. cuando, pues por ejemplo, salen 50,000 y nada más dan 47 los 3,000 restantes, sería ese lo que se considera como interés. Así es, la diferencia entre el Eh, total de las facturas, ¿verdad? Luego también, sí, 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 sí. correcto. Y Ujú, luego vimos los contratos de arrendamiento financiero, ujú, que cuando es ahora sí renta, no ujú. factoraje, el interés se genera entre la diferencia del total de pagos y el monto original de la inversión. Si un carro valía 200,000 pesos y terminó pagando uno 250,000 pesos, 50,000 pesos se considerarían como intereses. Correcto. Y se van devengando de manera proporcional, o sea, cada pago devengan, ¿no? Si fuera 10 pagos, pues devengarías 2.500 cada mes, ¿verdad? De intereses. Bueno, muy bien, compañero. ¿Cuál es su nombre? Daniel Chávez Muy Gutiérrez. bien, muy bien, mire, a más uno. Perfecto. Mañana no puede participar otra vez para ganar otra participación porque también va abajo de participación. Sí, gracias. Bien, ¿algún otro voluntario que también ande bajo de participaciones y desee recuperar algunas en estas penúltimas cuestiones teóricas, jóvenes? ¿No? Yo, profe. A ver, mira, por favor, adelante. Después de eso vimos lo de la cesión de derechos, que ¿No? puede ser como el uso o goce temporal de los inmuebles. Usted nos platicó, por ejemplo, de una cadena de cines, se me fue el nombre ahorita, Cinemex se llama. Cinemex, exacto, Ujú. que pues tiene muchas sedes y pues por la pandemia no puede estar en uso, entonces ellos lo pueden ceder a otra persona y de ahí mismo la diferencia entre el valor del arrendamiento y de la operación, eso es lo que se le considera los intereses. Ya después de eso nos fuimos a los créditos y las deudas. Por ejemplo, aquí en la de si se tiene una operación basada en UDIs, también la parte correspondiente, la diferencia es se considera interés por la inflación. Correcto. Porque los estudios se basan en el aspecto inflacionario, ¿verdad? Entonces, pues Sí, esa ganancia que se da por la inflación, o sea, los estudios todos los días van subiendo. Poquito, ¿no? Poquito a poquito van subiendo, porque recuerden que dependen de cuánto vale la inflación. Entonces, lo que sube la inflación va subiendo el UDI de manera diaria. Entonces, se va considerando esto como parte del valor adicional. Y los UDIs están publicados por adelantado, ¿eh? No crean que es una cuestión que no se sepa. Ya se sabe cuánto vale el UDI, ¿verdad? Desde hoy hasta el 24 de mayo, que ya sea la puedes investigar. Ya del 25, sí, por el 25, ¿por qué no? Porque el 25 se recalcula la inflación y obviamente pues se hace desde el 25 hasta el 9 de junio y así se la van llevando, ¿no? O sea, que va por adelantado el valor de la UTI. Bien, adelante, ¿qué más, compañera? después se vieron los intereses en la ganancia y la pérdida cambiaria. Correcto. Em, la pérdida cambiaria no podrá exceder el tipo de cambio. Por ejemplo, yo hoy cambié a $20,000 y después de las elecciones va a variar por los problemas políticos que va a haber, podría ser, podría no. Entonces, ahí yo ya voy a ganar un cierto porcentaje del dinero, esperemos. Que puede ganar o Y, puede perder, porque capaz que todo exacto, sale sí. muy bien y no hay ningún Y problema no cambió. y no cambia, al contrario, dicen, o sea, los mercados reciben. En ocasiones, por ejemplo, la cuestión, ahorita hay un congreso que está muy cargado hacia Morena, ¿no? Esa Morena es la mayoría prácticamente, ellos pueden decidir Exacto. cambiar el país si decidieran, pero pues obviamente, ¿sí? Pues hay que tener cuidado, ¿sí? Y si ahora se equilibra un poco el Congreso, que haya fuerzas diferentes, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, Movimiento Ciudadano se está perfilando como que va a ganar varias elecciones y mira que es un partidillo ahí medio, pues que no es muy famoso, no es muy conocido, ¿no? Pero parece que va a quedar bien perfilado y entonces puede ser que gane muchos diputados, ¿verdad? ¿Sí? Inclusive va a ganar, parece que va a ganar Monterrey, y ya el presidente ya se enojó y dijo, sí, pues los voy a meter a la cárcel a todos. Entonces, está ahí pensando en meter A todos. al joven Don Sammy y al del PRI, ¿verdad? También lo quiere meter a la cárcel para que no ganen
Pues así ya como van a ganar, ya están No, pues encarcelados, no. ¿verdad? Pues trae esa idea el presidente, ya que está medio, no sabemos, ¿verdad? Pero pues hay algo ahí raro. Cada idea que se le ocurre, la locura del día. Y entonces, pues la locura del día era que iba a meter a todos los candidatos que no le cayeran bien a la cárcel y está grave esa cosa, ¿no? No sabemos. Dice que tiene pruebas, pero pues no sabemos Pues qué va a sabe. pasar. Y entonces, claro, eso puede desequilibrar mucho la cuestión política y obviamente afecta, pues habitualmente en la balanza de pagos y esto evidentemente afecta pues en el tipo de cambio, ¿verdad? En el tipo de Ujú. cambio. Porque los inversionistas se ponen nerviosos y dicen, ay, yo ya no quiero tener dinero en México y sacan su dinero a otros países donde hay más seguridad, ¿no? Seguramente, por ejemplo, no lo van a meter en Colombia porque ya ven que también ahí está dura la cosa con las protestas, ¿no? Y entonces, pues dicen, no, vamos a otro país que sea más seguro. Lo habitual es que se vayan a las economías desarrolladas, como por ejemplo Estados Unidos, aunque la tasa sea del 0.5%, o sea, pues sí, pero es una economía que difícilmente va a tener grandes problemas. Inclusive cuando llegó Trump, llegó así con idea de, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, y lo hizo, y luego los jueces le dijeron, aquí no se pueden hacer esas cosas. Y lo mandaron a la China, ¿no? O sea, todas sus reformas, muchas de las reformas que promovió, pues no prosperaron porque en los tribunales las echaron abajo. Y así pasa, ¿no? En un Estado de Derecho, pues por eso son los poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pues ahí el Poder Judicial operó y dijo, no, esto no se puede hacer, y esto no se puede hacer, y esto no se puede hacer. Entonces, pues así debe de ser, los poderes deben equilibrarse. ¿Qué más, compañera? Perdón. Pues a este tipo de cambio se le conoce como el tipo de cambio fix. Así Y es. después de eso nos fuimos a los intereses que se ganan de la imaginación de alguna inversión. Por ejemplo, allí vimos el ejemplo de Tesla, que yo invertí el año pasado, entonces este año ya iba a tener una ganancia. No me acuerdo bien la cantidad, pero se decía que eso Como ya no se $70 le... por acción, más o menos fue lo que y ganó algo. Tesla. Tesla el año pasado a este año. Inclusive Tesla, o sea, tú llegas y Tesla, sí, ubica, ¿no? Es una empresa de automóviles, bueno, por si no lo sabía. Es una empresa de Ujú. automóviles, pero eléctricos, ¿eh? No automóviles de los normales, son eléctricos. Y recuerden que los eléctricos, por ejemplo, pues no zumban, ¿verdad? Por ejemplo. No hacen No. ruido, no hacen ruido, ¿no? Entonces llegas Ujú. ahí a la gasolina y le dices al de la gasolina, a ver, ahí chéquele el aceite. Y pues no me llevan aceite. Anda buscando el aceite, el de la gasolinera. Pues no tienen aceite tampoco, o sea, porque son motores diferentes, ¿verdad? Se Sí. basan en baterías. Y entonces Tesla pues ganó $70 el año pasado, o sea, pasó de 700 a $770 la acción, ¿verdad? Entonces, pues es una ganancia interesante, ¿no? Una cosa bastante importante para un ejercicio fiscal. Pues esa ganancia de $70, si es que hubiera comprado acciones, pues se consideraría que era como un rendimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Vizcaíno. Vizcaíno Ramírez, ¿verdad? Ajá. Bueno, mire, pues ya van ceros ahorita. Entonces, pues, está bien. Mañana le recomiendo que participe para que gane una al menos. Sí. Muy bien, gracias. ¿Algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Yo. A ver, compañera, por favor, adelante. Bueno, también vimos el artículo 134, que es del cálculo anual. Ujú. Dice que las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales que perciban en el ejercicio. Correcto, o sea, no es opcional, es una cuestión inicialmente obligatoria. Obligados, todos tienen que acumular, ¿verdad? ¿Qué Sí. más? Ujú. Dice que los intereses pagados por sociedades que no se consideren integrantes del sistema financiero y no sean colocados en la bolsa de valores se tienen que acumular en el ejercicio en que se devengan. Correcto. ¿Sí? Habitualmente el concepto de devengo en materia de este capítulo es anual, al menos, ¿verdad? O sea, al menos tiene que haber un devengo anual. Y no sé si les platiqué, pero por ejemplo, México el año pasado colocó bonos en euros, ¿verdad? En Europa a 100 años. 100 años, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, oiga, pero pues ¿cuándo va a cobrar esos intereses? Bueno, pues para el 2020, 2120, pues ya vas a cobrar tus intereses, ¿no? O sea, es algo así como que qué barbaridad. Pero entonces procede en esos casos el devengo, porque son inversiones
a muy, muy largo plazo, ¿verdad? Entonces es una consideración. Y de hecho se vendieron porque sacaron como unos 30,000 millones de euros, ¿verdad? Porque México colocó en euros. Y obviamente pues, se vendieron todos los bonos, o sea, había cierto apetito del mercado para tener ese tipo de inversiones. ¿Verdad? Una tasa creo que del 5,5%, que no estaba mala. Y entonces, pues, obviamente, se colocaron a 100 años, ¿no? Fíjate, 100 años, qué barbaridad. Algunos digo, igual quizás no lleguemos, o sea, a verlos, ¿no? Porque imagínate, si coloco a 100 años, no sé si vamos a llegar al... Ustedes tal vez sí, pues están más chavos, ¿sí? Pero imagínate yo que ya tengo casi los 50, pues ya creo que ya no llego a los 150, pues eso ya no puede ser, ¿no? Entonces, pues si hubiera comprado esos bonos, pues resulta que tardaría un poquito en cobrar, ¿verdad? Pero por lo pronto, pues puedes ir considerando el devengo cada año de la inversión. ¿Qué más, compañera? Vimos que se consideraba interés real el monto en el que los intereses exceden al ajuste por inflación. Y vimos que el ajuste por inflación se sacaba multiplicando el saldo promedio diario de la inversión por el factor de ajuste del periodo, que se sacaba dividiendo el INPC del mes más reciente del periodo sobre el INPC del mes más antiguo del periodo menos 1. Esa es la diferencia con el factor de ajuste, ¿verdad? Si ustedes recuerdan el factor de ajuste, que es el que hemos usado pues, prácticamente en todos los cálculos desde el capítulo 2, pues era sin restarle el 1, o sea, nada más dividíamos, ¿no? Y acá no, aquí hay que restarle la unidad, ¿verdad? Hay que restarle la unidad. ¿Qué más, compañera? Vimos el artículo 135, que es el de los pagos provisionales. A ver, está ahí, compañera, vamos a dar oportunidad a otro contribuyente. ¿Cuál es su nombre? Yuraima Pérez. Ok. Y les pregunto porque algunos ponen su nombre ahí, pero luego ponen el primer apellido y el segundo apellido, no los ubico. Bueno, ya va en Macero. Espero que mañana pueda volver a sumar, compañera, porque ya son las últimas que se reparten, ¿no? Ya para que quede cuando menos con más una, que eso sería adecuado para la salud. Muy bien, gracias. ¿Algún otro voluntario que quiera sumar puntos a su carné de participación? ¿No? Bueno, pues escogemos voluntario e involuntario. Total, si no suman, pues cuando menos van a restar. Eso es muy triste para la salud, pero pues así es la vida. Vamos a ver, vamos a ver. Alejandra Espinosa. Alejandra Espinosa. Bueno, pues tristemente, -3. Lucero Gómez. Hola, profe. A ver, compañera, ¿por qué vamos desplándonos? Ay, permítame. Tampoco se enoja. Ya se escucha mejor, es que pasó una moto muy recia. Bueno, ya se escucha. Y yo Sí. dije, ay, compañera, yo pensé que estaba enojada. Yo dije, No, es que pasó la moto y se escuchó muy recio, pero ya. bueno. Ven, adelante. Sí, en el artículo 135 nos habla de los pagos previsionales y quienes paguen estos intereses, o bueno, quienes los generan, están obligados a retener y enterar ese impuesto. Correcto. Aplicando la tasa que establece el Congreso de la Unión y el que se establece en la Ley de Ingresos de la Federación. A los intereses señalados se le debe de efectuar una retención del 20% sobre el interés nominal. Y... Ese es para los que no sean sistema financiero, ¿verdad? Ajá. Porque dijimos que había dos tipos fundamentales de intereses, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Solamente hay dos. Sí. ¿Cuáles eran esos dos? A ver, recuerden. ¿Perdón? ¿Cuáles eran los dos tipos fundamentales de intereses? Dijimos, solo hay dos tipos de intereses. Recuerden que estamos hablando aquí de intereses a favor, por supuesto. Los financieros y los bursátiles. Son los que son con el sistema financiero, estaba bien la primera parte, digamos, y los segundos son pues, los que no son con el sistema financiero, con cualquier otro tipo que no sea el sistema financiero. El sistema financiero, recuerden que son los bancos, casas de bolsa, casas de cambio,
instituciones financieras, etcétera. O sea, esos son los que se considera sistema financiero. Yo tengo una cuenta en un banco y me da intereses, es con el sistema financiero, te va a hacer tratamiento del sistema financiero. Yo tengo una cuenta con mi socio, no, ese es de otros, ¿verdad? No es sistema financiero, ¿verdad? Dígame que sea socio de Banamex, pero lo dudo, ¿no? O sea, eventualmente, pues, no pasa eso. Entonces, pues, no es un socio persona física, él sí te cobra intereses normales, ¿verdad? Y entonces, esos son los dos tipos de intereses, ¿no? Con el sistema financiero y con quien no es sistema financiero en general. ¿Qué más, compañera Lucero? Sí, después nos indica que las personas físicas que solo obtienen ingresos acumulables de intereses pueden optar por considerar las retenciones que se efectúan como un pago definitivo, pero cuando los ingresos que corresponden al ejercicio no excedan a los 100,000 pesos. Correcto, O ¿verdad? sea, que Sí. al año sean ingresos menores de 100,000. Intereses, ojo, y oigan, para tener 100,000 de intereses, como las tasas andan por ahí entre el 4 y el 6%, pues obviamente tienes que tener una inversión muy grande, o sea, y el 4 o 6% no es mensual, es anual, porque bueno, mensual estaría padre, ¿verdad? Entonces dices, oye, pues no, está fácil. Porque no sé si les he platicado, jóvenes, cuando yo empecé a trabajar, las tasas de interés, ¿verdad? Llegaron a ser del 150% anual. ¿Sí? Sí, quiere decir que si tú depositabas, no sé, 1,000,000 de pesos, dentro de un año te daban 2,500,000. O sea, el millón que tú tenías depositado más 1,500,000 que ganabas de intereses. Pues es pues a vivir, ¿no? Y de hecho yo conocí mucha gente que vendió casas y vendió ranchos y vendió varias propiedades porque decían, pues ¿para qué voy a trabajar? ¿Cuándo me voy a ganar yo el 150% en un mundo real, ¿no? O sea, me refiero a una empresa, en un rancho, en todo eso. Y entonces, pues lo que pasó es que pues, muchos dijeron, no. Y claro, cuando vemos es una tasa del 4%, que la tasa líder, la tasa de CETES es del 4,5%, normalmente es casi nada, ¿no? En realidad, es casi nada. Pero que comparado con esas tasas en el año 1987, pues obviamente eso era una cosa impresionante, el 150% de interés, pero claro, la inflación era del 140%, entonces decías, pues realmente ganabas el 40%, que aún sigue siendo una buena inversión, pero obviamente, pues no es tanto. ¿no? Nada más como un dato, pues el tiempo. El tiempo luego es bonito para ver esas cosas, ¿no? Perdón, compañera, pero pues es que había que platicarlo, ¿no? Porque ustedes esas cosas no las vivieron, pero yo sí. Entonces tengo que platicárselas, ¿verdad? Porque es una cosa interesante para que ustedes sepan que el pasado fue una cosa muy complicada, ¿no? En materia de intereses y eso, ¿no? Para que se den una idea, cuando yo estaba chavo, ¿sí? El dólar costaba 0,0125, ¿sí? Fíjate, 0,00125, o sea, 12 pesos con 50 centavos de aquellos tiempos, ¿sí? Y obviamente, pues, al quitarle 3 ceros a la moneda en el año 1993, pues eso se volvió así como que de 12.50 que valía, 250 pesos, le quitaron 3 ceros, pues era el 0,0125. Eso costaban los dólares, ¿sí? Imagínate, maravilla, ¿no? Perdón, compañera, pero hay que platicarlo, ¿no? Porque ustedes conocieran un poco Sí, de, no se preocupe, profe. un poco Eso de historia de es bueno de México. saber. Un poco de historia. Y además, no sé si les dije, pero ese valor de 12.50 pesos por dólar se instauró en el año de 1952 y duró hasta 1974. O sea, duró un rato que el único presidente contador que ha habido en México le dijeron, oiga, presidente, tenemos que subir el dólar. ¿A cuánto? Dijo, como a 7 pesos. Dijo, pónganlo a 12 porque en un principio, utilizando el principio del criterio prudencial, que se aplica, ¿no? En contabilidad, ¿no? Ya no. ¿No aplican ustedes no han oído hablar del principio del criterio prudencial? Yo no, profe. No, ¿cómo no puede ser? Es que ustedes son contadores, yo ni contador soy, yo soy más bien fiscalista. Pero pues fíjate que pues se aplicó ese principio y lo aumentó a 12.50. Dijeron, presidente, esto va a ser una cosa impresionante. Y sí, y duró pues más o menos como 30 años el valor del dólar. Bueno, 22 años duró el dólar a 12.50, de como lo dejó Ruiz Cortines hasta Luis Echeverría. Pero claro, de ahí para acá esa cosa pues ha sido una cosa impresionante, ¿no? Impresionante.
porque se puede decir que de esos 12.50, ¿sí? Si siguiéramos con la misma valor de tipo de cambio de dinero, valdría 20,000 pesos sería lo que valdría. O sea, si tuviéramos todos los 3 ceros. O sea, de 12.50 a 20,000, pues es un valor a cambio impresionante, ¿no? En solamente unos 40 años, no más. Perdón, había que platicar. Había que decirse y se dijo, ¿verdad? Hay un premio por ahí muy famoso. ¿Qué más, compañera? Sí, profe. Después vimos cómo se determinan estos pagos provisionales. Y cuando se trata de un interés del sistema financiero, se debe de multiplicar el saldo promedio diario de la inversión por la tasa de retención que se mencionó en la Ley de Ingresos de la Federación, que es del 1.45%, y ese es el ISR que se va a retener. Así es. Cuando se trate de intereses que no sean del sistema financiero, es el monto de intereses del periodo, se multiplica por la tasa de retención que se dice en el artículo 135, que es del 20%, y ya ese es el ISR que se retendrá. Así es. Parece que hay mucha diferencia, pero en realidad ya en el mundo real, pues es poca diferencia en realidad, ¿eh? O sea, lo que pasa es que la base de cálculo es diferente, ¿sí? Porque uno se calcula sobre el ingreso y el otro se calcula sobre la inversión. Entonces son dos cosas diferentes a considerar. Muy bien, compañera. ¿Cuál es su nombre? Gómez García, Lucero. Bueno, mire, más 2, perfecto. Me parece adecuado. Profe, yo Gracias, profe. Sí, compañera Zulema, adelante. Bueno, después de lo que dijo mi compañera Lucero, sigue el artículo 136, que son las obligaciones. Correcto. En el artículo 136, quienes obtengan los ingresos a que se refiere este capítulo, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes obligaciones. La primera es que se tiene que solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Correcto. En el punto de enajenación y adquisición de bienes no era necesario porque esos casos eran especiales. Por eso era que eso no tenía que ver con esta parte. Sí, de hecho, no el- venía esa obligación, ¿verdad? Ya leímos todo no, el capítulo y nunca decía darse de alta. Como sí lo dice en arrendamiento, en sueldos, en actividades empresariales. Entonces sí dice, y inclusive en esta que estamos viendo de intereses, también dice darse de alta. Pero ni en enajenación ni en adquisición nunca dice, ¿verdad? Y obviamente si no dices que no obliga, y obviamente pues es por la razón de que son casuísticos esos hechos, y no todo el tiempo tienes enajenaciones o adquisiciones de bienes. Digo, al menos de que, oh, es que yo soy estuartudo y cada año me encuentro un tesoro. No creo, ¿ya? No creo, diría Alexa. Muy bien, ¿qué más? bueno, y en el segundo artículo, en el segundo título dice presentar declaración anual en los términos de esta ley. El tercero dice que se tiene que conservar de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la documentación relacionada, los ingresos, las retenciones y el pago de este impuesto. Dice que lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los contribuyentes que hayan optado por no acumular los intereses. ¿Quiénes son los que no obliga? ¿A ¿Perdón? cuáles no les obliga? ¿A quiénes no obliga? Lo acaban de decir ahorita, no sé si lo escuchó, pero lo acaban de decir. Hay un monto ahí. Sí, perdón, es que como que me confundió. Dice, pues tampoco a realizar o llevar declaración anual porque tus intereses no exceden de 100,000 pesos. Correcto, es el número mágico, ¿no? 100,000 pesos de interés. De hecho, les acaba de decir ahorita la compañera Lucero que pudiera ser que no te obligara, ¿no? Si eran tu único ingreso y no excedía de 100,000 pesos, ¿verdad? 100,000 pesos. ¿Qué más, compañera? Y pues finalmente, quienes paguen los intereses a que se refiere este capítulo deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a la que se refiere el artículo 55 de esta ley. Correcto, así como si fueran un sistema financiero, les piden un informe. Y ojo, ¿verdad? No sé si les platiqué ayer, pero si no, hoy se los platico porque creo que es importante, ¿sí? El sistema financiero tiene por obligación, ¿sí? Esta obligación del 55 es informar todos los depósitos en efectivo que excedan de 15,000 pesos, ¿sí? Si llegas a depositar, oiga, quiero depositar 16,000 pesos, le van a informar al fisco, ¿sabes qué? Este depositó 1,000 pesos en efectivo, ¿verdad? Y eso por mes, obviamente, la informativa correspondiente. Así que tener cuidado, en algunos bancos, inclusive al final de la del estado de cuenta, te dice cuánto es lo que está informando al fisco
de que depositas en efectivo. Hay empresas que son de mucho movimiento de efectivo y reportan esto al banco, ¿verdad? ¿Sí? Al banco. Y entonces, pues es una cosa importante a considerar, ¿verdad? Porque creo que es valor. Porque luego, ¿verdad? ¿Sí? Luego, hace algunos años, pues yo era muy amigo de un jefe de auditoría de aquí de Aguascalientes. Amigo. Y nos vimos ahí porque pues fui a hacer un trámite de placas y pasé a saludar porque era mi amigo. Y entonces nos saludamos y dice, oye, fíjate que tenemos algunas ideas para aumentar la recaudación. Dije, yo tengo una idea acá que con la que puedes ganar muchos millones, hijo. ¿Cuál? Y dije, mira, pídele al SAT que te dé la información de los depósitos en efectivo. Esta información que les acabo de decir, ¿no? De todos los depósitos de más de 15,000 pesos en efectivo. Y luego, esa información la comparas con las declaraciones de los contribuyentes. Y entonces tú dices, oye, tengo depósitos en efectivo por 1,000,000 y tengo declaración anual por 800,000, y dices, faltan 200,000, ya sin lugar a dudas, ¿no? Y entonces, pues le mandas un requerimiento ya diciéndole, pues debes 200,000, y de una vez le dices, por estos 200,000 tienes que pagar tanto, y ya, te lo pagan, y nada más hagan su recibito y pasan a pagar a la caja, y listo. Dijo, ¿tú crees? Dijo, pues sí, y se lo voy a llevar al Nacional, y lo llevó al Nacional, ¿y qué creen? Que se lo ganó el SAT, y el SAT lo empezó a hacer. Yo dije, qué barbaridad, qué barbaridad. Dije, mira, me ganaron una idea acá, pues es una idea muy buena y además pues funcionó. Y tengo otras ideas, pero ya no las quise platicar porque capaz que la agarran y empiezan a cobrar impuestos a todo el mundo. Y entonces esa funcionó muy bien. De hecho, recaudaron en esos 2 años, ¿sí? En los últimos años donde hubo este impuesto a los depósitos en efectivo, se recaudaron 8,800 millones de pesos, que no es una cantidad pues, para tirarlo a la basura, ¿no? 8,800 millones de pesos, pues se puede hacer algo, ¿no? Con esos 8,800 millones que se recaudaron por diferencias de los depósitos en efectivo con las declaraciones anuales de los contribuyentes. O sea, porque había muchos contribuyentes que depositaban dinero y luego no tenían la parte, digamos, fiscal amarrada y entonces pues se los agarraron por ese lado. Muy bien, pues adecuado. Total, para que no saben hacer las cosas, ¿no? Perdón, compañera, por la interrupción, pero había que platicarlo. Bueno, pues este fue el artículo 136. No sé si quiera que le siga con el artículo 93. Y continúe con el 93, sí, por favor. Bueno, el artículo 93 son los ingresos exentos por intereses. Los intereses, dice el inciso A, que son pagados por instituciones de crédito. Y siempre que los mismos provengan de cuentas por cheques para el depósito de sueldos y salarios. Y estos no tienen que exceder los 5 salarios mínimos generales. La inversión, ¿verdad? Sí. 5 UMAS, ¿verdad? De hecho, se convierten en 5 UMAS. Que digamos que eran como unos 160,000 pesos. Pero ¿tú crees que trabajador tiene 160,000 en el banco? Bueno, no sé, Ricky Ricón, pero el resto de los contribuyentes, pues no lo dudo, ¿no? Tal vez el señor, pues sí, digo, ay, los de este grupo todos tienen 160,000 pesos en el banco. Pues no lo sé. Igual alguno, ¿no? Alguno, pero en realidad, pues no es muy común que haya tanto dinero en un banco. Pues si es tu cuenta de sueldos y te dan intereses, pues no hay pago de impuestos. Esos intereses se consideran exentos para efectos del cálculo. ¿Ya? ¿Qué más, compañera? Perdón. Dice el inciso B que son los pagados por sociedades, cooperativas de ahorro y préstamos y por las sociedades financieras populares. Tampoco, en cuanto a las inversiones, el saldo promedio diario no tiene que exceder de 5 salarios mínimos, que era lo que decía hace ratito, generales. Y dice que para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que obtenga de dividir la suma de los sueldos, de los saldos diarios. Correcto. Muy bien, y el del número de días. Correctísimo. ¿Cuál es su nombre, compañero? García López. Muy bien, muy bien. Pues ya ahorita lleva más 2. Gracias, profe. Bien, ¿algún otro voluntario que quiera obtener algunos puntos previos a que cerremos ya la lista de participaciones? ¿No? Pedro López. ¿No? Bueno, pues tristemente -3. Eduardo Michel.
Pues tristemente, -2. Bien, ¿algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? ¿No? Bueno, pues ya repartimos positivas, pero también tristemente negativas, pero pues así es la vida, ¿no? No todo es subir como en esta montaña rusa. Muy bien, pues vamos a continuar. Ayer habíamos terminado el capítulo de los premios, ¿verdad? Que el capítulo de premios es un capítulo bonito, ¿no? O sea, fíjate, es el único impuesto que alguna me gustaría pagar, ¿no? O sea, porque yo no soy muy feliz pagando, pero pues en ese sí lo haría con gusto, ¿no? Lo haría con mucha felicidad el pagar ese impuesto, ¿verdad? Y ya ven que pues mis amigos luego todos ganan y así, no, así es la vida, ¿no? Pues así soy yo de bondadoso, ¿verdad? Muy bien, vámonos al capítulo 8 de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, ¿verdad? Bueno, capítulo 8, recordar, todas las personas morales en términos generales se crean pues para ganar. Yo no conozco a nadie que diga, yo voy a crear una empresa para perder. Digo, sería raro, ¿verdad? Pero no es normal, o sea, la realidad es de que una empresa que se crea pues es con la idea de obtener un beneficio, ¿verdad? Y habitualmente está llevado a una ganancia, ¿verdad? Una ganancia. Y entonces, claro, obviamente, pues la situación es que esta ganancia pues llegue a las manos de los socios o accionistas que conforman las personas morales. Ese es el objetivo fundamental, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, obviamente, pues, cuando llega el dinero a los socios o accionistas, pues, en todo caso, ocurre, pues, que se debe de pagar un impuesto por concepto de dividendos, ¿de acuerdo? Un impuesto por los dividendos percibidos. Sí, se está viendo, ¿verdad? En la pantalla. Ya estoy viendo toda mi concurrencia. Sí se ve, profe. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver los sujetos del impuesto. Recuerden que el capítulo de dividendos tiene un solo artículo, ¿verdad? Un capítulo muy pequeñito, ¿no? Artículo 140, ¿verdad? Las personas físicas deberán acumular, y nuevamente encontramos la figura deberán, y al ser deberán es que no es opcional, o sea, se deben acumular los ingresos por dividendos que obtengan las personas físicas en su declaración anual, ¿verdad? A los demás ingresos percibidos por dividendos o utilidades, ¿verdad? Y dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en la declaración anual, el ISR que haya pagado la sociedad que distribuyó los dividendos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan habitualmente, ¿cuál es el impuesto que pagan las personas morales? ¿Cuál es la tasa de impuestos? Creo que ustedes lo saben. ¿Qué tasa pagan las personas morales, chicos? ¿El 30%? El 30%, muy bien, muy bien. Sí, y entonces, obviamente, cuando la persona física recibe ese dividendo, dice, puedes acreditar el 30%. Muy bien, perfecto, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues, esta es una opción, porque ustedes le ven aquí, las personas físicas podrán, pero ese podrán es prácticamente obligatorio. Lo que quiero decir es, de todos modos, el fisco te da la opción de decir, no quiero yo acreditar el impuesto, y tú dices, pues sonaría raro, ¿no? O sea, ¿usted qué cree? Si una persona tiene la posibilidad de acreditar un impuesto que no lo acredite, ¿qué piensan ustedes? ¿Sería correcto o incorrecto? Pues acreditarlo, ¿no? Pues yo digo, ¿no? O sea, bueno, ahí dice, pero aquí en la ley, si ustedes la leen, así claramente dice, las personas físicas podrán acreditar el impuesto. Y dices, pues yo sí lo acreditaría, ¿no? Bueno, creo yo. No sé ustedes si son así muy rebeldes o qué onda. Pero en realidad, pues cuando hay cuestión por dividendos, aunque la ley habla del concepto podrán acreditarlo, ¿verdad? La realidad es que hay que acreditarlo, siempre, en todos los casos, ¿de acuerdo? En todos los casos hay que acreditar el impuesto que le corresponda a la persona moral. Y entonces dice, contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el ISR pagado por la sociedad que distribuyó el dividendo. Entonces, hay que acreditar el 30% que pagó la sociedad. A decir, ¿por qué se da este acreditamiento si lo pagó la sociedad? Dice, bueno, es que lo que se trata aquí es que no haya una doble tributación, ¿de acuerdo? O sea, que no tribute la persona moral y que no tribute la persona física nuevamente, ¿no? Porque recuerden que la persona moral, pues prácticamente está integrada por las personas físicas que lo integran y entonces por eso dice,
Muy bien, perfecto, te doy la oportunidad de que acredites, ¿verdad? De que acredites el impuesto que pagó la persona moral. Inclusive cuando lo pagó por adelantado, ¿sí? Cuando lo pagó por adelantado. Porque luego ustedes están bien preocupados, ¿verdad? Cuando se hace una declaración anual de una persona moral y de repente determinas un resultado fiscal y dices, oiga, tenemos 3 millones de resultado fiscal, ¿qué vamos a hacer? Y esto que se los lleva a la tristeza. Y digo, ¿todavía se puede recuperar algo? ¿Qué opinan ustedes? Llegó la anual y determinaron 3 millones de resultado fiscal. Ya saben que el resultado fiscal ya es restando la PTU y las pérdidas. Entonces ya no tienen nada que restar. Ya sacaron ingresos, deducciones y sacaron todo. Y dices, ya, ahí terminó, ¿verdad? Y obviamente, pues si son 3 millones, pues tienes que pagar 900,000 pesos de ISR. ¿Están de acuerdo? El 30%. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, suena lógico, ¿no? Pues fíjate que todavía no es un pago definitivo, o sea, todavía no se acaba el proceso de ese ingreso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues todavía no se acaba porque resulta que el socio todavía tiene la posibilidad de recuperar parte de lo que pagó la persona moral, de esos 900,000 pesos. ¿Y cómo los puede recuperar? Bueno, pues cuando reparta dividendos, ¿sí? Cuando reparta utilidades. De hecho, en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí en México no, pero en Estados Unidos, las sociedades que aquí son conocidas como de responsabilidad limitada, ¿sí? Que ya son las LTD en Estados Unidos, ¿sí? Unlimited, no sé qué decir lo otro, pero es la sociedad limitada, no pagan impuestos, están exentas de impuestos. ¿Y por qué no pagan impuestos? Porque dice la ley de Estados Unidos que las sociedades limitadas, quien paga el impuesto es la persona física cuando se le dan los dividendos. Ah, entonces, ¿está ilógico? No, pues está bien, me parece una cosa acertada. Inclusive, no sé si ustedes han tomado precaución, pero muchas empresas americanas importantes están constituidas como sociedades de responsabilidad limitada en México. Por ejemplo, Walmart, ¿verdad? Walmart de México está constituida como sociedad de responsabilidad limitada. Porque Walmart de México obviamente reporta ¿a dónde? ¿A dónde creen que reporte Walmart de México? ¿En Estados Unidos? Exacto, porque ahí está su matriz, ¿no? En Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente la Walmart de allá es una sociedad limitada porque no paga impuestos, ¿sí? Está exenta de impuestos. Pero la ley le obliga a la sociedad, ¿verdad? A la empresa, en este caso, ¿sí? Que tiene que repartir los dividendos en máximo un año, ¿sí? O sea, genera dividendos y dice, ok, mira, ya saqué mi utilidad y dije, oye, pues aquí hay una utilidad de $1,000,000 en Estados Unidos, ¿no? Y entonces dice, ese $1,000,000, si tú no quieres pagar impuestos como sociedad limitada, pues tienes que repartir los dividendos, porque ¿quién va a pagar el impuesto? Pues lo va a pagar la persona física. Y entonces dice, pues ok, alguien pagó, ¿no? Entonces no hay problema. Y entonces se da este tratamiento. Pero aquí en México dijeron, vamos a dejar exentas a las empresas. No, la que paguen el impuesto, pero la persona física puede restar ese ingreso y obviamente puede acreditar el impuesto. Porque resulta que las personas físicas pueden acreditar el impuesto inclusive cuando hay cuenta de utilidad fiscal neta, ¿sí? No sé si ustedes les hablaron eso en personas morales, pero hay una parte de, después de que determines el resultado fiscal, que puedes sacar la utilidad fiscal neta, ¿verdad? La UFIN, y con eso sumarla para determinar tu UFIN del ejercicio. Y esos dividendos ya no pagan impuestos, más que el 10% corporativo, ¿de acuerdo? Pero no pagan impuesto general y entonces es precisamente porque la empresa ya pagó. Cuando sacó los 3 millones de utilidad, en ese momento pagó 900,000 pesos de impuesto. Entonces dice, cuando le repartas esos 3 millones a tus socios, ya no les cobres nuevamente impuestos para evitar la doble imposición. Y de todos modos, la persona física puede acreditar el 30%. Dice, de hecho, hemos tenido unos líos con el fisco porque dice, pues ¿cómo va a acreditar impuesto que no pagó la persona moral? Y dices, pues es que no has entendido cómo funciona el sistema fiscal mexicano, ¿verdad? O sea, no le has entendido bien cómo funciona. Y yo me he peleado con Hacienda y siempre he ganado, porque pues así soy yo de ganador, ¿verdad? Porque no nos quieren devolver el impuesto por dividendos que vienen de CUFIN, porque realmente no pagan impuestos. Y dice, pues la persona moral no pagó. Le digo, claro que pagó. Cuando determinó un resultado fiscal, pagó impuesto, y entonces ahí pagó el impuesto. Y cuando la persona física recibe los dividendos, o sea, las utilidades, obviamente, ya
No tuvo que pagar ese impuesto la persona moral, pero de todos modos lo puede acreditar la física. Y obviamente si lo acredita, pues puede pedir una devolución, ¿verdad? Puede generar un saldo a favor y pedir devolución. Pues esa es la situación. Así es como funciona el sistema fiscal mexicano y está inspirado en esa parte de la figura que establecía las sociedades limitadas en Estados Unidos, ¿verdad? Para efectos de poder evitar esta doble imposición entre empresa y socios. Claro, en Estados Unidos lo hacen más transparente porque le cobran impuesto hasta que repartes dividendos. Pero dice, repartes dividendos o te considero que repartiste dividendos. O sea, si no lo repartes, de todos modos dice, para mí ya lo repartiste y pagas el impuesto, pagan el impuesto los socios como si hubieran recibido los dividendos. Es así la cosa, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues más o menos para dar este acreditamiento, ¿vale? Y entonces, pues obviamente aquí se hace el acreditamiento y considerarán como ingreso acumulable el dividendo percibido más el impuesto sobre la renta que haya pagado la sociedad, ¿verdad? Y se emitirá un comprobante en los términos de la fracción 6 del 76 de la ley. Para los efectos de el impuesto pagado por la sociedad se determinará multiplicando la tasa del artículo 9 de la ley al factor de resultar el dividendo por el 1.4286, ¿sí? Esto lo conocemos en el mundo mundial como el gross up, ¿verdad? ¿Qué es un gross up? Bueno, pues elevar el valor para determinar cuánto es la tasa real de impuestos, ¿verdad? No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10%. Este es el impuesto que llamamos corporativo. Antes, este de tasa del 10% se creó en el año de 2014. Hasta 2014 no pagabas nada. ¿Sí? No pagabas nada. O sea, no pagabas este 10% corporativo más que la parte de arriba, el 42.86. ¿De acuerdo? Y de hecho, repartir dividendos es la tasa más cara que hay en el mundo mundial, porque pagas una tasa real del 52.86%, cuando la tasa que pagan las personas morales, ¿de cuánto es? ¿Es diferente la de la tasa del 52 a la del 30? ¿Sí o no? Sí. Sí, mucha diferencia. Sí, porque es o sea, obviamente es el 42% que está aquí arriba, más un 10% adicional que viene en el segundo párrafo, y entonces, oye, 52. Si las personas morales pagan el 30, pues te da una diferencia muy importante, ¿no? ¿O no creen ustedes? Pues son casi 22.86, casi 23 puntos más de lo que pagaría una persona moral normal, ¿de acuerdo? Entonces, pues no es barata la tasa de dividendos, ¿de acuerdo? Pero cuando tienes CUFIN, pues sí es barata porque solamente pagas el 10%, ¿verdad? Por las utilidades distribuidas, esta se deberá de retener, ¿verdad? Y el pago se integrará conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda, ¿sí? Si yo lo retengo en abril, pues en ese pago provisional de abril voy a hacer el pago del impuesto por dividendos. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. O sea, el 10%, ¿eh? Recuerden, son dos párrafos diferentes. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte del impuesto por dividendos. Esta segunda parte solamente aplica para los dividendos distribuidos que correspondan de 2014 en adelante. La única forma de control a través de la cual puedes determinar que hay dividendos que son de anteriores a 2014, o sea, hasta 2013, sería llevar la cuenta de utilidad fiscal neta por separado. Y hay que llevar dos cuentas de utilidades fiscales netas, la de hasta 2013 y la que se genera de 2014 para adelante, ¿verdad? Y en las empresas bien organizadas, como las que yo llevo, pues siempre llevamos esas dos cuentas de utilidades fiscales netas para evitar el pago de los dividendos, ¿verdad? Y aquí está la forma en la que se determina el impuesto por dividendos, tanto el impuesto general como el impuesto corporativo. ¿Sí? El impuesto corporativo, que como aquí claramente lo dice, se genera de 2014 y en adelante, ¿verdad? ¿Sí? No es generable para utilidades que sean anteriores a 2014. Entonces, el ingreso por dividendos se multiplicará por el factor de acumulación de dividendos por 1.4286 y el resultado sería el ingreso acumulable por dividendos. ¿Vale? Esto es lo que meterías a tu declaración anual al capítulo octavo, por supuesto. Se multiplicaría por la tasa del artículo 9, que pues ya saben, es del 30%, y ese sería el ISR acreditable por dividendos, ¿vale? Es un ISR especial, tiene un tratamiento especial para efectos de ley, porque obviamente puede ser que se haya pagado, puede ser que no se haya pagado en efectivo, sino que se pagó a través de la declaración anual que generó una persona moral, donde determinó utilidad fiscal, ¿verdad? Y obviamente, o sea, determinó UFIN, ¿verdad? Y luego viene la segunda párrafo, que es este es el primer párrafo y este es el resultado del segundo párrafo. El ingreso por dividendos se multiplicará simplemente por la tasa del 10%.
Y este ISR retenido adicional por dividendos es pago definitivo. Esta parte es definitiva, esta parte sí se va como un pago provisional a cuenta del impuesto del ejercicio, ¿de acuerdo? A cuenta del impuesto del ejercicio. Entonces, creo que es una cuestión importante a considerar para efectos de esta operación, ¿de acuerdo? De esta operación. Entonces, es muy fácil el impuesto por dividendos, pero en general es, digamos, tiene cierta lógica operativa. Y les voy a mostrar aquí porque sé qué significa ese 4286, ¿no? El 4286, jóvenes, está relacionado con la tasa del 30%. Si, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que este año muy probablemente va a haber reforma fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el dinero ya no nos está alcanzando para pagar por todas las ocurrencias de nuestro presidente, ¿no? Ya ven que a todo el mundo le quiere regalar, ¿sí? Es un hombre que le encanta regalar el dinero ajeno, pero pues claro, siempre hay un límite para el dinero, ¿no? Y como ya se agandalló los fideicomisos, ya se agandalló todo el fondo de previsión que había, ya se acabó toda la feria que había, ahora dice, pues, ¿qué podemos hacer? Dice, pues vamos a aumentar los impuestos, ¿no? Si, por ejemplo, el año próximo hay una propuesta, una idea que traen en Hacienda de aumentar el ISR del 30 al 35% en personas morales, ¿sí? Es una propuesta, obviamente, esperemos que no pase, pero pues no sabemos, ¿no? Ya saben que el presidente decide. Obviamente dependerá mucho de la integración del Congreso. Si gana Morena, pues muy probablemente se aprobará sin ningún, modificarle una sola coma como ordena siempre el presidente. Lo que él diga tiene que ser ley, como cualquier rey de la antigüedad, ¿no? Que lo que él decía, pues era ley, ¿no? Eso, de hecho, inclusive, pues no sé, Luis XIV, pues ya decía que el Estado soy yo, ¿verdad? Y pues él era el Estado, no había más Estado que él mismo, ¿no? Lo que él decidiera se podía hacer. Y entonces, pues, la tasa esta de 42.86 tiene que estar relacionada con la del 30% del impuesto sobre la renta. Se les explico, ¿verdad? Lo voy a explicar en una hojita de Excel, porque creo que es más fácil de observar la situación cuando la ves así como con numeritos para que vean por qué digo que está relacionada, pues, eventualmente con la cuestión de o sea, que la tasa del 42.86 está relacionada con la tasa del 30% del ISR, ¿de acuerdo? Y como ya les había explicado ahorita en un momento, pues esto tiene que ver con lo que pagan las personas morales. Bueno, mira, imagínate, ¿verdad? Que tengo una empresa me recibe un dividendo de 100,000 pesitos. 100,000 pesos. Que es un número que fácilmente puedes ver y puedes entender de qué se trata, ¿de acuerdo? 100,000 pesos, no 1,000,000. ¿De acuerdo? Le aplico el factor, ¿sí? Porque ya recibí yo ese dividendo, ¿vale? Por el factor de acumulación de dividendos. ¿Sí? Que es el que acabamos de señalar, de 1.4286, ¿sí? Por el factor de acumulación. Que, como les digo, este factor lo que reconoce es el gross up, ¿sí? El gross up, ¿sí? Que es 1.4286, ¿vale? Y obviamente pues obtengo un ingreso acumulable, ¿sí? Es lo que dice la ley, que al valor le consideres el impuesto, ingreso acumulable, ¿vale? Y entonces, obviamente, pues al dar este valor, ¿sí? Me dan 142.860 y lo multiplico obviamente por la tasa de ISR. Tasa de ISR. El artículo 9. El artículo 9. Vale. ¿De acuerdo? ¿De cuál es la tasa del artículo 9, chicos? $30. Ah, no me digan que tuvo que ir a investigarlo, compañero, porque eso ya sería gravísimo. Ya se lo deben de saber así, sin más ni más. Y este sería el ISR acreditable por dividendos. Bueno, mira, lo que pasa es si esta formulilla, porque la inventaron. Bueno, es muy fácil, mira. Si tú ves, cuando restas esta cantidad, 148.60, le restas el ISR por dividendos, el ISR acreditable por dividendos, ¿verdad? Te va a dar más o menos el valor del dividendo, más o menos. Dice, pero es que me dan 2 pesos de diferencia, ¿cómo puede ser?
Bueno, la diferencia es por los redondeos, ¿de acuerdo? Por los redondeos. ¿Por qué dio lo mismo aquí que acá? ¿Por qué creen, jóvenes? Que da lo mismo, ¿no? Bueno, 2 pesos. Perdónenme los 2 pesos. ¿Es lo mismo, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Pues, luego esta diferencia de 2 pesos es el redondeo. Bueno, lo que pasa es que este valor, haga cuenta, lo que va haciendo el fisco, dice, oye, ¿cómo le hago para sacar este valor? Mira, muy fácil, ¿sí? Muy fácil, ¿sí? Y entonces dices, ok, mira, tiene 100,000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces lo que debes considerar es que este es el impuesto por los dividendos correspondientes, ¿de acuerdo? Tienes que sumarle a este valor el impuesto, se llama gross up, ¿no? Y entonces, claro, si tú haces una primera iteración, tú dirías, bueno, pues esto por el 30%, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces dices, ah, mira, entonces ya el ingreso ya no es de 100,000, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuerden que el impuesto lo pagan las personas morales. Y entonces dice, el ingreso ya no es de 100,000, ahora es de 130,000, ¿de acuerdo? 130,000. Y entonces dice el fisco, a ver, por el 30%, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente va sacando esto hasta que va llegando a una cantidad, y la cantidad que le va llegando, obviamente, pues es el valor correspondiente a el 4286. Son tantas iteraciones hasta que llega a un valor que le da, evidentemente, pues el valor del 30%. Es decir, serían 139 y así le va haciendo el cálculo, ¿no? Hasta que determina que el valor, digamos, de la iteración queda en 42,860. Podría hacerlo con más iteraciones, pero obviamente pues eso sería ya muy ocioso, ¿no? Y entonces cuando llega a este valor dice, pues sí, realmente ya te da ahí prácticamente el 30%. Entonces quiere decir que tu valor es el 42,86%. Entonces, por esa razón se hace este recálculo hasta llegar a esto. Y si ustedes ven, pues casi da lo mismo, ¿no? O sea, este valor y este valor dan casi igual. Si hubiera tomado más iteraciones, pues seguramente le hubiera dado más exacto, que a lo mejor aquí ya no sería el 1.4286, sino que el 1.428644. Pero como en el reglamento marca que debe de ser, pues solamente hasta 4 decimales, pues toma 4 decimales, ¿de acuerdo? Pero es esto precisamente, las iteraciones para ir considerando el ingreso, el impuesto, considerarlo ingreso adicional, ¿de acuerdo? Entonces, pues a esa es la situación. Aquí, pues, 30, perdón. ¿Eh? Muy bien. Hasta aquí vamos bien, chicos. Y entendemos por qué se da esta fórmula del 42,86. Y por eso les decía, si aumentara la tasa al 35%, este factor tendría que aumentar como al 54%, ¿de acuerdo? Entonces, pues es así, ¿sí? Es así esta situación. Depende del valor de la tasa del ISR, es el factor de acumulación de dividendos, que son las iteraciones que se van dando para poder determinar cuánto sería. Porque aquí otra vez vuelves a multiplicar este por el 30%, ¿sí? Y obviamente ya te va dando otro valor. ¿Eh? Y obviamente esto se va hasta que esto da prácticamente cero. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Si captamos la desafortunada idea, bueno, la curiosa idea, ¿no? Del gross up. profe, vamos bien. Sí. Bueno, bien. Pues eso es lo que determina esto, el gross up, o sea, la parte del aumento del ingreso por el impuesto que se va a pagar, ¿no? Por parte de las personas morales. Recuerden, las personas morales no retienen, o sea, esta parte no te la quitan. El 42,86 se lo puedo restar, no. Eso lo tiene que pagar la persona moral por cuenta del socio, ¿de acuerdo? Lo que sí le retiene es el 10%, ¿vale? Además, o sea, a los 100,000 pesos le voy a quitar 10,000 pesos y ya nada más le doy un cheque por 90,000 pesos. Bueno, pues ahí están los casos para la determinación. Entonces, hay dos impuestos, una la parte que es acreditable y la parte que es el pago definitivo. Nosotros vamos a tomar para todos nuestros cálculos, ¿verdad? Que los dividendos son de 2014 y posteriores. Claro, en las empresas puede ser que tengas dividendos de años anteriores al año 2014, ¿sí? Entonces, si tienes dividendos de antes de 2014, pues tienes que considerarlo para efectos de que no pagaría el 10% adicional. Pero en nuestros ejemplos no hay problema. En todos vamos a calcular tanto esta parte, la parte acumulable, como la parte del impuesto adicional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien.
En el supuesto de que de la fracción 2 de este artículo, el impuesto que se retenga a la persona moral se enterará en la fecha que se debió presentar en la declaración del ejercicio. ¿Verdad? En el supuesto que la fracción 3. Bien que una, ¿no? Okay. Se entiende que los ingresos los percibe el propietario del título valor. El título valor. La fracción 3 ahorita vamos a ver son los dividendos fictos, ¿verdad? Y los dividendos fictos se pagan hasta la declaración anual. Y dice que el ingreso lo obtiene el titular de los títulos valor o en su caso de las partes sociales que aparezca en el titular del mismo. Conclusión, no aplica la sociedad conyugal para estos ingresos, ¿sí? Y aclaro, nada más para efectos fiscales, ¿eh? Porque luego ustedes se quedan con la idea de que no aplican para muchas cosas, para otras cosas, para los efectos civiles, ¿verdad? Entonces, es importante considerar esta situación de que, pues, en el caso de los ingresos, solamente es el titular de la acción el que debe reportarse. Vamos a ver el apartado de los dividendos fictos. ¿Qué es un dividendo ficto? Un dividendo ficto es un dividendo que no se ha repartido, pero de cualquier forma se le da tratamiento como si fuera un dividendo, ¿verdad? Ese es el dividendo ficticio, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decir. Cuando pasa esto, bueno, hay varios supuestos por los cuales se genera que hay dividendos fictos. Para los efectos de este artículo se consideran dividendos las utilidades distribuidas en los siguientes casos. 1. Los intereses a que se refieren el artículo 85 y 123 de la ley. Y obviamente, pues, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que son lo que sea para obligaciones, pero que sean convertibles en capital. Las obligaciones, si son convertibles en capital, entonces no se considera que están pagando intereses, sino que son dividendos. O sea, por ejemplo, haz de cuenta, ¿qué es una obligación? Pues es un título de crédito que otorgan las personas morales, fundamentalmente las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. Que no sé dónde sacaron esa idea acá, pero pues yo no conozco ninguna. Pero son las que pueden otorgar este tipo de obligaciones. Pero haz de cuenta, no sé, Bimbo dice, voy a emitir 1,000,000 de pesos, ¿verdad? En acciones convertibles. Y entonces dice, mira, tú, por este año te voy a pagar la tasa del 5% de interés, ¿verdad? Pero al final del año ya no te voy a regresar 1,000,000. ¿Qué te voy a dar? Pues te voy a dar acciones de la empresa, ¿vale? Esas son las que son convertibles porque tú ya no vas a recibir tu 1,000,000 de pesos que invertiste, sino lo que vas a recibir al final es el pago, ¿verdad? A través de acciones equivalentes al valor comercial del 1,000,000 de pesos. O sea, van a sacar el valor de Bimbo dentro de un año, ¿verdad? ¿Sí? En el 13 de mayo de 2022 y obviamente pues ese día te van a dar acciones. Ya tu dinero ya no lo vas a recibir, sino que vas a recibir acciones de la empresa. Entonces por eso son acciones que son convertibles y dice el fisco. De una vez el valor, el 5% que les vas a pagar por intereses, ya no es interés, lo tienes que considerar como si fuera un dividendo, ¿de acuerdo? Dice, oiga, pero no he pagado dividendos. Eso es considerado como un dividendo para los efectos de esta ley, ¿verdad? Para los efectos de esta ley. Y luego, los préstamos a los socios o accionistas, excepto aquellos que reúnan los siguientes requisitos, ¿sí? Préstamos a socios o accionistas. Recordad, lo triste de esto de los préstamos a los socios, ¿verdad? Que los socios llegan y se hacen un cheque y dicen, oye, voy a tomar un préstamo. ¿De cuánto? De unos 300,000 pesos. ¿Y cuándo lo vas a pagar? El próximo mes. Y pasan los días, pasarán los años y muchas primaveras y nada que paga el dinero el socio. ¿Por qué? Pues porque es el mero chacotero de la empresa, ¿no? Y entonces dicen, que se joda, el contador, ¿no? Y nunca paga ese préstamo. ¿Sí? Lo triste es que en muchos casos ya te avisan, ¿no? Ya te dicen, oye, fíjate que me gasté 300,000 pesos, ¿eh? Oye, pero ¿cómo? Sí, me los gasté. Ya me fui por ahí de paseo y me los gasté. Ah, bueno, ¿y cuándo vas a pagar esos 300,000? Pronto, y ese pronto pues nunca llega. Y entonces el fisco, sí, pues dividendo, ¿sí? Y entonces los préstamos a socios, en términos generales, para todos los efectos legales se considera que son dividendos, ¿verdad? Son dividendos, ¿de acuerdo? Entonces, pues es una consideración que se debe de tomar para efectos
de este apartado, ¿verdad? Salvo dice que reúnan los siguientes requisitos. Inciso A, que sean consecuencia normal de las operaciones. ¿Sí? Oye, yo tengo un socio, ¿verdad?, que decidió poner una sucursal de esta empresa y vender los productos de mi empresa, pero en Zacatecas, por ejemplo. ¿Sí? Yo no tenía un distribuidor autorizado en Zacatecas y dice, oye, yo me voy a poner ahí en Zacatecas a distribuir los productos de la empresa. Y dices, ah, sí, yo me dedico, no sé, a fabricar pantalones, ¿sí? Y entonces digo, ah, bueno, pues los pantalones que fabrico aquí en Aguascalientes, se los mando a mi socio que está en Zacatecas para que los distribuya. Ah, pues sí, son operaciones normales de la empresa, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Si eso no es operación normal. O ya se durmió toda mi concurrencia. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Estaba dormida, compañera, qué bárbaro, qué bárbaro. Les decía. No, nada de eso. Ah, ok. O sea, estaba distraída, estaba viendo la tele. Pues mire, lo único que le decía yo es, ok, yo me dedico a vender pantalones, ¿verdad? Y entonces, pues tengo un socio, ¿verdad? Socio de la empresa que decide poner una venta de pantalones en Zacatecas, de mi marca, de la marca Aguascalientes, ¿verdad? Eso se llaman mis pantalones. Y entonces, eso, lo que les decía, ¿eso es consecuencia normal de las operaciones, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, porque a veces crece tanto el volumen que venden que pues se tienen que expandir. Así es, efectivamente. Y entonces, pues obviamente, ¿verdad? Al establecer en este caso, ¿verdad? Al señalar el hecho, ¿verdad? De que pues va a poner una sucursal allá en Zacatecas, ¿verdad? Pues obviamente pues te da la oportunidad de decir, ah, pues sí, mira, en esa sucursal de Zacatecas, pues quien va a estar a cargo es el socio, ¿no? Pedro Martínez, que es socio de la empresa. Entonces, ah, pues sí, esa es su consecuencia normal de las operaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, pues, para que lo consideren para estos efectos, ¿sale? Que sean consecuencias, que se pacte a plazo menor a un año, lo que he dicho, ¿no? Llega el socio y agarra 300,000 y dices, lo voy a pagar, y dices, ¿cuándo? Y dice, pronto, y ese pronto es, no sé, cuando vuelvan, cuando volvamos a ir a la luna, por ejemplo, ¿no? Ya no falta mucho, pero pues puede ser, cuando lleguemos a Marte, por ejemplo, o sea, cosas así que pues sí, van a pasar, pero no sabemos exactamente cuándo, ¿no? Entonces dices, ah, no, pues sí. Entonces, ahí dice la ley claramente que debe ser a plazo menor a un año. Si hoy tomo el préstamo, ¿verdad? Hoy que estamos a 13, ¿verdad? A 13 de mayo, pues tendría que pagarlo a más tardar el 13 de mayo del 2022, ¿verdad? Si no lo paga el 13 de mayo del 2022, ya no se considera que cumple con este requisito, ¿verdad? Y el C, que luego es el más difícil, dice que se pacte una tasa de interés, ¿verdad? Que fije la ley de ingresos para la prórroga de créditos fiscales, ¿vale? Que la tasa de prórroga es del 0.98, porque luego ustedes conocen la tasa de mora, que es la que utilizan habitualmente, que es la del 1.47, ¿no? Es la que ustedes supongo que han visto para los créditos fiscales. Pero hay una tasa de prórroga que es un poquito más barata, 50% más barata de la tasa de mora, ¿sí? Y entonces es la que correspondería, o sea, que le apliques una tasa del 0.98. No creo que le vaya a gustar mucho al socio estar pagando intereses, pero pues es la norma, ¿no? Es la norma que debe conseguirse. Y entonces, pues, tres cosas fundamentales. Y lo dice, que cumpla las condiciones pactadas. Y dice, pues ya sé, ¿para qué me pones esos párrafos? Me molestan porque, pues ya sé que lo que está en la ley se debe de cumplir y ya, ¿no? Entonces no me anden diciendo esas cosas porque no se ve bien para efectos fiscales, ¿verdad? ¿Bien? Bueno, entonces, en términos generales, ¿verdad? Aquí se debe de considerar el hecho correspondiente, ¿verdad? De que se tomen el valor de 0.98, de que sea operación y etcétera. Si no cumple estos tres requisitos, dividendo, ¿sí? Dividendo, y tiene que pagar el impuesto por dividendos, que es del 1.4286, el 4286 más el 10%, ¿vale? Importante considerar este hecho para efectos del cálculo. Bien, la fracción 3, las erogaciones que no sean deducibles conforme a la ley y que beneficien a accionistas de personas morales, ¿sí?
Esto es una cosa muy curiosísima, ¿verdad? Muy, muy peligrosa, ¿verdad? Muy peligrosa para efectos reales en materia fiscal, ¿verdad? Y se lo explico con un pequeño ejemplo. Bueno, en este tiempo sí, sí alcanza. Vamos a ver hasta las 8, ¿verdad? Mira, te lo voy a platicar porque creo que es interesante. Este párrafo es como que una cosa así, aunque a la alucine, ¿no? A la alucine. Los dividendos fictos cuando tienes operaciones que se consideren que son no deducibles y beneficien a socios. Voy a platicar una. ¿Sí? No deducibles que benefician a socios. Y tengan cuidado con estas porque son muy interesantes. ¿Sí? Llega el socio y me dice, ¿sabes qué? Me voy a comprar un Mercedes clase A. ¿Sí? Ah, muy bien. No, ¿cuánto cuesta el Mercedes clase? Muy bien, Mercedes clase. O clase B, no sé cuál es, ¿verdad? Pero resulta que ese famoso Mercedes pues cuesta nada más que la friolera de 2 millones de pesos. Un automóvil. ¿Puede ser? ¿Hay Mercedes de 2 millones de pesos, sí o no? ¿Me suena lógico? Sí. Sí, ¿verdad? Sí puede ser, ¿no? Puede ser un convertiblito ahí de esos chinos, ¿vale? Bueno, pues es un automóvil, ya saben. ¿Cuál es el límite del monto máximo deducible para automóviles? 175,000, correcto. Esto ya lo habíamos visto en los funcionarios públicos. Ahora vamos a ver la parte de los privados, ¿verdad? De los privados. ¿Qué pasa con los privados? ¿Sí? Aquí va a haber una parte que es no deducible. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no? Porque obviamente, pues yo puedo deducir mi monto máximo deducible es de 175,000, ¿de acuerdo? Y entonces dices, bueno, pues ¿cuánto es no deducible? Bueno, pues no es poco, ¿eh? Porque pues obviamente así pasa en la vida, ¿no? 2 millones menos 175,000, ¿vale? Eso es masiva, por supuesto. ¿Eh? Masiva. Bueno, obviamente, ya de ahí, ya hay un problema, pues, serio, ¿no? Porque, obviamente, dice el socio, oye, pues no tenemos lana, ¿por qué no tenemos serio en la empresa? Y dices, oye, pues te gastaste 2 millones, ¿verdad? Pues, dice, pero es que lo voy a pagar en abonos, sí, pero entonces hay que pagarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién lo está pagando? No él, ¿quién cree que lo está pagando? ¿Quién cree que paga el financiamiento de los 2 millones? La propia empresa. Con la empresa, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? A empresa. Bueno, pues ya empezamos mal, ¿no? Porque obviamente al tener un gasto no deducible, ¿qué ocurre? Pues este no deducible, pues se va a multiplicar. Inicialmente, digamos, pues lo primero que te va a pasar es que al ser no deducible, pues se va a ir por la tasa del 30%, ¿no? ¿O no? La tasa de ISR. ¿Sí o no? O sea, porque es una erogación no deducible y obviamente pues vas a tener que pagar ISR por eso. Es lo primerito. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y luego, obviamente, el IVA, porque esto causó IVA, ¿no? Yo pude deducir, acreditar el IVA de 175,000, el resto ya no. ¿Están de acuerdo? Tampoco fue acreditable. También no fue acreditable, ¿no? Ahí está la factura y todo. Sí, pues la factura está muy bien, pero no es acreditable ese IVA porque pues obviamente excede el monto máximo deducible establecido por la ley. Y entonces, bueno, en un primer pasito, ¿verdad? ¿Sí? Este cochecito, ¿verdad? Ya te costó 839,500 de impuestos que no pudiste. Por un lado, al no ser no deducible, pues se vuelve ISR, ¿no? ¿Sí? Y al ser no acreditable, este IVA pues también se te vuelve impuesto, ¿vale? Pero luego viene la segunda ronda, Llega el fisco a revisarte y te dice, ay muchachito, qué bárbaro, qué escándalo. ¿Usted anduvo comprando un Mercedes, sí es cierto? Y dice, sí, no, sí, la verdad que sí. Ok, me parece muy bien. La empresa, por curiosidad, no tiene, ¿verdad? No tiene cuenta de utilidad fiscal neta, o sea, no ha ganado, ya saben, ¿no? Las empresas que viven para los socios, pero nunca ganan, ¿no? Bueno, pues obviamente dice el fisco, bueno, pues ok, como usted, esto es no deducible. ¿Quién trae el coche ese? ¿Quién lo trae? El socio. El socio, ¿verdad? Si te va bien, porque a veces lo trae la esposa del socio, ¿no? Porque no son tan gachos que hasta la esposa del socio, que nada tiene que ver con la empresa.
Pero, ¿beneficia a un socio, sí o no? Que es lo que dice precisamente el artículo que estamos viendo, ¿no? Los no deducibles que beneficien a un socio, ¿de acuerdo? Y entonces el fisco, qué barbaridad. Entonces, aquí hay impuesto por dividendos, ¿sí? Y dice, como es impuesto por dividendos, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, aquí no te toman lo no deducible, ¿sí? Te van a tomar el valor de los no deducibles. Bueno, pues sí, el no deducible, ¿verdad? El no deducible que beneficia al socio. Entonces, ok, lo vamos a multiplicar este no deducible por el factor de dividendos. ¿Cuál es el factor de dividendos? ¿Se acuerdan? Acabamos de ver ahorita. Para que no se duerman. ¿No? 1.4286. Sí, 1.4286, correcto. Muy bien. Muy bien, 1.4286. Pues sí, se les había olvidado, ¿eh? Porque pues ya sé que aquí está arriba de hecho, ¿no? 1.4286. Y este sería el valor del ingreso acumulable, ¿sí? Pero además, esto no lo puede acumular el socio, ¿eh? De hecho, habitualmente, pues no se puede acumular porque es un ingreso ficto, ¿sí? Y entonces, pues perfecto. 1.4286, ¿verdad? Y eso lo vamos a multiplicar por el 30%. Por el 30%, que es la tasa de ISR. Por la tasa de ISR. Eso es cuando te llega a revisar el fisco y encuentra que tiene, no deducibles que benefician a socios, ¿vale? Entonces aquí sería la tasa del 30%, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues entonces ya tienes un ISR, ¿sí? Por dividendos fictos. ISR de dividendos fictos. ¿De acuerdo? Del 30% del valor. ¿Vale? Por traer el cochecito ese que pues tú piensas que te lo has ganado, pero el fisco piensa que no te lo has ganado, ¿sí? De 782.158.50. Pero además te voy a decir, bueno, pues solamente le voy a cobrar, para que vea usted que soy bien bondadoso, ¿verdad? Le voy a cobrar una multa. Se merece por rebeldísimo, ¿eh? Que solamente lo vamos a aplicar la del 50%, ¿sí? Y obviamente es el 50% de los impuestos que se hayan generado, ¿vale? En este caso, pues como yo generé dividendos fictos por 758,000, pues lo multiplico por el 50% de multa, ¿sí? Por el 50% de multa, ¿vale? Y entonces dices, mira, pues ya el chistecillo, ya me salió gracioso el chistecito, ¿verdad? Por andarle dando al socio, que además en muchos de los casos ni nos preguntan, o sea, ya te avisan, oye, me acabo de comprar este cochecito, ¿cómo la ves? ¿Tú qué opinas? Digo, no te lo mereces, ¿verdad? Este sería, faltaría recargos y actualización, ¿verdad? Perdónenmela, pero ya con esto ya más o menos se nota lo que va a pasar, ¿no? Pues mira, digamos que sería ya habitualmente el cierre de auditoría, ¿sí? Ganancias de auditoría. Y nada más, esto es relativo a inversiones que que benefician a socios que no son deducibles. Entonces te lo van a cobrar por auditoría, pero además le tienes tú que sumar a esto que tú ya sacaste por auditoría lo que tú no pudiste deducir, que fueron 839,500. ¿Cuánto vino saliendo el chistecillo de impuestos nada más? ¿Es algo o no es algo? Es una buena cantidad, la verdad. Sí, ¿verdad? 2,12,737,75. Y todavía te digo, no puse los recargos y la actualización, ¿sí? No puse los recargos y la actualización, ¿de acuerdo? Porque ya no me quiero ver así muy grosero, ¿no? Pero seguro te van a cobrar recargos y actualización. O sea, no lo dejes de pensar si te van a cobrar recargos y actualización. Pero nada más ya con esto ya te das una idea. ¿Cuánto costaba en realidad el coche? Pues 2 millones de pesos, ¿no? 2 millones. Y de hecho eran 2,300,000 y tantos, 320,000 pesos por el IVA, ¿no? ¿Verdad? Pero ya saben que en materia de esta ley, pues solamente se toman los valores sin incluir el IVA. Aunque aquí sí considere el IVA
como parte de lo no deducible, porque también ese IVA que yo pagué, pues no lo puedo acreditar. Y dices, oye, no, qué gacho es usted. Pues sí, sí es gacho, ¿no? Y fíjate, 2 millones y nada más de puro impuesto me cobraron 2.012.737.75. Bueno, impuestos y accesorios, ¿no? Porque ahí le puse también la multa. Pero, ¿puede ser peligroso, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Muy peligroso, la verdad. Pues sí, y ahí me puede preguntar, oye, ¿y como cuánto se considera que es un valor que pudiera ser razonable? El fisco considera que un valor razonable de un bien que beneficia a un socio y que exceda el valor es el doble, ¿sí? O sea que tú podías comprarte un coche hasta de 350,000 y no te van a hacer observaciones. No, 350,000 está bien. Va. Sí, te puedes comprar un coche de 300. Y además de 350,000 pesos, dice el fisco, uy, no me gusta tu estrategia, ¿sí? Y entonces ya te puede observar el hecho y obviamente pues determinar diferencias por efecto de la cuestión y de los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, pues tengan cuidado, porque a menos que el monto, pues no es cualquier cosa, ¿no? Ya estás hablando. O sea, nada más en la auditoría te emitaron 1.173.000 más los 839.500 pesos que dejaste de poder deducir, ¿verdad? Porque digo, si este mismo dinero, estos 1.825.000, lo no deducible, lo hubiera utilizado para pagar a un proveedor, pues eso sí es deducible, ¿no? Sí es normal. Y entonces dices, y un proveedor que causara IVA, pues seguramente podía acreditar 292,000 pesos. O sea, no es una cosa que digas, oye, pero es que eso no lo pagué. No, pues al final te vino costando. ¿Están de acuerdo? Porque eso lo perdiste de flujo de efectivo, lo sacaste de flujo de efectivo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pasa esto en la vida real? Y sí se da muy seguido. Sí, y te digo, lo peor del caso es que los clientes no te avisan, ¿no? No te avisan. O sea, de repente el año pasado un cliente me llega y me dice, oye, fíjate, me compré esta camionetita Volvo. No es una pick-up, es una camioneta de estas que son de asientos, ¿no? ¿Y cuánto te costó la gracia? Dice, 1.480.000 pesos. Y dices, no manches, eso sí, qué bárbaro. Una persona física, ¿no? No sé, no una empresa, ¿no? Eso está ahí hablando de una empresa. Y dices, oye, pues, ¿qué hace, no? Dices que es muy segura. Y yo dije, no, pues yo creo que es segurísima, ¿no? Porque imagínate, ¿verdad? Ya es un valor muy excesivo, 1.450.000 pesos, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Bajo esta consideración que estamos viendo, ¿no? Pues sí, Sí, porque al sí lo final es. va a salir más caro. Claro, y ahora me dice, oye, ¿por qué no tenemos dinero para pagarle a los proveedores? Y le digo, pues anda rodando ahí, ¿verdad? Casi todos los días está estacionado ese dinero en tu cochera, ¿verdad? Porque lo mismo te transportas en un Matiz, ¿verdad? Que en una camioneta de esas, ¿no? Porque de hecho tiene, a la esposa le dio un Matiz, ¿no? Entonces, fue honesto. Y él anda en una Volvo, una camioneta Volvo, ¿verdad? De esta de 1 millón, casi 1,5 millones de pesos. Y entonces, y obviamente, pues claro, luego le sale un cholo de esa, le digo, ¿cómo le hago? Le digo, pues consigo un préstamo, le digo, porque tienes que financiar, refinanciar. Dices que eso está financiado. Le digo, sí, pero pues hay que pagarlo, lo financiado se paga, no me digan que no, o no, o lo financiado es regalado. No, te cobran sus respectivos intereses. Además, hay que pagar los intereses, ¿verdad? Y el financiamiento. Bueno, esta camioneta de 1,5 millones, pues la Volvo le dijo, sin intereses, para que te animes. Y dices, no, pues ya cuesta 1,5 millones, ¿verdad? Y además Volvo como que tú, pues no la identificas muy bien, o sea, no es que dice, oye, es un coche así súper conocidísimo. Pues yo creo que ustedes jamás habían escuchado que la camioneta Volvo. Sí hay camiones, ¿no? De hecho, muchos urbanos son Volvo, ¿no? O sea, pero así como que en camionetas, pues como que no. Sí está bonita, ¿no? O sea, no le quitas de que sí está padre. Y sí trae mucha seguridad, ¿no? O sea, se para cuando vas a chocar y cosas así. Pues sí está bien, pero pues obviamente, digo, esperemos que nunca choquemos, pero por el día de mientras, pues le salió en una lana. Bueno, pues ahí está, el caso, ¿verdad? Muy peligroso de cuando los socios se empeñan en hacer gastos que son excesivos, ¿no? Que les digo, a mí me ha pasado en más de una ocasión.
Ahora, ¿qué pasaría si un socio dice, oye, pues me voy a comprar una camioneta Volvo, pero que es una pick-up? Dices, ese no es problema, porque esa sí es deducible completita. Dice, oiga, pero vale 1,200,000. No importa, porque es una pick-up, o sea, trae para echarle carga. Aunque no le eches, o sea, trae para ponerle, ¿sí? De hecho, yo no sé si hace algunos años, de repente, sacaron unas Homer. No sé si ustedes conozcan las camionetas Homer. No sé si las han visto. Son como, esas se parecen más como a un Jeep, ¿no? Y obviamente sacaron unas Homer y les pusieron una cajita así, como de ese tamañito, es una cosa muy pequeñita, como de 40, 50 centímetros. No cabía nada, pero clasificaron como si fueran pickups. Y entonces estaban padres, ¿no? Porque traía su pequeña cajita ahí donde podías echar carga. Y entonces decía, no creo que no cabía ni una cubeta, ¿no? digo, por ejemplo, si eres ingeniero, pues a lo mejor traes cubetas de pintura, ¿no? Pues que las cubetas de pintura cabían muy a huevo. Pero ya como eso, como que ya calificó como si fuera una pick-up, pues ya la pudimos hacer deducible y el IVA era acreditable completo. Y ahí 1,400,000 que costaba, pues ya no estaba mal, o sea, sí era un buen acreditamiento y era diferente a lo que le pasó a este señor que se compró la Volvo de Hacienda. Bueno, la fracción 4, las omisiones de ingresos o compras no realizadas e indebidamente registradas. Y les he de platicar un caso que me pasó en una empresa, ¿verdad? Donde de repente, ¿verdad? Me pasan el reporte, muy bien, y venían aquí, una empresa que vendía siempre así una cantidad importante, ¿verdad? Y de repente el contador le llegó la factura en enero, una factura de una compra por 4 millones de pesos, ¿sí? Compraban ellos leche en polvo y entonces les llegó la factura de leche en polvo por 4 millones en enero. Las pagaban a 3 meses, ¿sí? Porque, pues claro, pagar 4 millones de pesos, pues siempre es una cosa. Era una empresa que vendía como 250 millones, o sea, no era tanto. Y entonces ya factura y registra. Vamos a registrar esta factura y registra compras contra proveedores, porque le iba a pagar hasta marzo. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien el registro contable? Compras contra proveedores por 4 millones. Cargan 4 millones. No, la leche es leche en polvo, o sea, no causa IVA, por supuesto. ¿Está correcta la operación, sí o no? En enero de 2020. ¿Y la ven bien? Pues ya se lo mío todo mi concurrente. Es como la provisión, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces sí estaría bien. Es una persona moral la que nos vende y nosotros somos persona moral. O sea, no hay problema, ¿de acuerdo? Porque personas físicas no funcionan así. Pero era una persona moral, ¿vale? Recuerden que aunque estamos en dividendos, pues obviamente esto tiene derivaciones, ¿no? Ya, muy bien, se hizo el registro. En marzo llega el proveedor a cobrar, ¿sí? Llega el proveedor a cobrar y trae la factura original, ¿verdad? ¿Sí? Es la otra, la manda con una copia de la factura. Y entonces trae la factura original y el contador registra compras contra bancos. ¿Correcta o incorrecta? Incorrecta. Incorrecta. Incorrecto, ¿verdad? Correcto, está muy bien. O sea, usted sí sabe, ¿verdad? 4 millones, compras 4 millones con abono a bancos 4 millones. ¿Está bien? Digo, la operación contablemente se veía natural, normal, ¿no? Estaba rara porque ya lo había registrado en enero, ¿no? Pero resulta que el contador se fue así, ¿sí? Todo el año. Y entonces yo vi la balanza de él. Dice, ¿cómo vamos este año, contador? Porque yo era asesor externo, no era contador interno de la empresa. Entonces reviso la balanza y digo, bueno, pues tenemos una utilidad de 7 millones de pesos. Está bien, muy bien, vamos bien. Digo, para una empresa de 250 millones, pues 7 millones era algo razonable. Pero ¿qué crees? Que ya cuando estamos haciendo el cierre del anual, me pongo a revisar los saldos y me encuentro, ¿verdad? Imagínate que no lo hubiera hecho, que no hubiera pasado. Sí pasó, pero no me hubiera yo dado cuenta. Ya reviso, todo muy bien, se ve todo padre, se ve todas las operaciones muy bien, cerramos. Dentro de 3 años vienen y me revisan el fisco. ¿Están de acuerdo? Y me dice, oiga, contador, aquí tiene una factura de enero del año de 2020 por 4 millones que debe a un proveedor, ¿sí? A un proveedor que me vende leche en polvo. Y ya le mandan una circular al proveedor y le preguntan, oiga, señor proveedor, ¿le debe 4 millones a esta empresa? Y el proveedor, ¿qué va a contestar? ¿La debe o no la debe? Que no. ¿Que no la debe? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no la debe? Porque ya la había pagado. De hecho, la pagó en marzo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí.
Obviamente, pues se cerró el ejercicio con 7 millones de utilidad y demás. Y entonces dices, esto es lo que conocemos como compras no realizadas e indebidamente registradas. ¿Por qué estar indebidamente registrado? ¿Por qué piensan ustedes, jóvenes? Porque era cancelar a proveedores. Así es, ¿verdad? En marzo debía haber cargado, en lugar de compras, debía haber cargado a proveedores por 4 millones, ¿verdad? Y eso hubiera sido, ya se hubiera cancelado la operación de manera natural, digamos, ¿no? Sin embargo, al haber hecho este registro, ¿verdad? Pues si nos revisan en el año 2024, por ejemplo, pues obviamente te genera un problema porque dicen, ándale, y ya repartí dividendos y todo, ya no queda ningún dividendo de la empresa. 7 millones que había, los repartí. Pues puede ser que el fisco diga, muy bien, entonces como usted ya repartió todo, estos 4 millones que usted consideró como compras, ahora se los voy a considerar como si hubiera sido un dividendo repartido y tenga que pagar el 42.86% por esos 4 millones. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el detalle en la consideración que se debe de tomar en cuenta. Entonces, cuidado con ese tipo de operaciones. Porque les digo, a mí me pasó en esta empresa, ¿verdad? Y al final, yo lo detecté en el hacer el cierre anual. Claro, cuando ya le llego al gerente, le digo, ¿sabes qué? Pues no tenemos 7 millones, tenemos 11 millones de utilidad. Y digo, y dice, pues contador, pero usted me ha dicho que 7. Le digo, pues de acuerdo con las cifras que me han manejado, eran 7. Cuando hago la revisión de la declaración anual, me encuentro que este proveedor ya estaba pagado y lo tuve que cancelar. Entonces, obviamente, al eliminar esos 4 millones de compras, pues me aumentó la utilidad de 7 millones a 11 millones, que no es cosa menor, ¿no? ¿O cuánto tenía que pagar de impuestos la empresa? Pues nada menos que eran como 1.200.000 más de lo que inicialmente habíamos programado para el pago. Y me decía, oiga, pues tenemos que correr a alguien. Y dije, al contador. Y al final no lo corrieron. Pero pues pudieron haberlo corrido, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna duda al respecto? No, profe, todo quedó claro, gracias. Bueno, pues si no tienen más dudas, preguntas o aclaraciones, si les parece, pues hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy, ¿verdad? Y mañana continuaremos con el tema, ¿verdad? Tema que pues además es fácil, pero si ustedes ven, sí tiene su cierto toque de la alucina en los dividendos, ¿no? Para que tengan cuidado, es un capítulo medio olvidado, pero cuando hay revisiones el fisco le echa mucho ojo para poder cobrar diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con esto. Bueno, chicos, nos veremos el día de mañana. Perdón, hoy terminamos un poco más tarde. Creo que mañana ya es normal a la hora tradicional a las 5 de la tarde. No me ha dicho nada el jefe. ¿Vale? Nos vemos mañana, chicos. Muy bien, Gracias, profe, hasta gracias. mañana. Buen día. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.